bienvenidas a Juana del Estonac. Digamos, hágase en nuestra historia de salvación lo que Dios quiera. Por eso vamos a unirnos a esta canción, pidiéndole a Dios la gracia de hacer siempre y en todo solo su voluntad. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí tu amor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí tu amor. En la luz o en la tiniebla, en el gozo o el dolor, en certezas o entre dudas, hágase, Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí tu amor. En la riqueza o la nada, en la guerra o en la paz, en la fiesta o en el duelo, hágase, Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí tu amor. Envuelta en miedo sosiego, en silencio con tu voz, en risas o entre sollozos, hágase, Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí tu amor. En la muerte o en la vida, en salud o enfermedad, frágil o fortalecida, hágase, Señor, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu sueño, hágase en mí según tú quieras, hágase en mí tu amor. El libro segundo, pues nos va narrando la manera como en Juana del Estonac se hizo concreción ese hágase profundo y sincero que ella pronunció. Entonces, vamos a disponernos a esta profundización en el libro segundo. La dinámica que hemos pensado con Silvia para hoy es, Silvia va a recoger un poco las conclusiones del libro primero, abrimos un espacio de diálogo cortico en torno a eso
Y luego Silvia nos introduce y nos provoca en torno al libro segundo, que como nos dimos cuenta en la lectura, pues es eh, más grande y tiene más contenido. Entonces, por eso le vamos a dar hoy como prioritariamente la palabra a Silvia en esa profundización del libro segundo. Gracias, Silvia, por todo. Entonces, este es el cuarto encuentro y vamos a mirar un momentico la síntesis que hice con los aportes del tercer encuentro, o sea, del libro primero. A ver cómo pudiera yo bajar mi imagen ahí. Bueno, no me baja. Bueno, a mí me parece importante ir dejando esta síntesis del encuentro anterior para que vayamos como retomando el hilo de esta historia que tiene una continuidad y nos va señalando unas constantes muy importantes. Bueno, entonces en todos los aportes de la reunión anterior sobre el libro primero, hicimos énfasis en estos núcleos de contenido. El primero fue el contexto familiar. Bueno, que como recordamos era un contexto familiar un poco complejo por la diversidad de pareceres, de caracteres y sobre todo de religión. Y entonces ahí se destaca sobre todo el conflicto que fue para Juana la relación con su madre. Pero lo que queremos subrayar es cómo ella afrontó ese conflicto con la gracia del Señor, desde luego, sin claudicar de su fe, a pesar de que esto le supusiera una ruptura afectiva nada fácil. Alguna nos invitó como a profundizar ese conflicto, esa ruptura, y mirar pues cómo Dios la fue sosteniendo ahí. Y esto me parece importante resaltarlo, esa experiencia de Juana de ir afirmando su fe en medio del conflicto, porque eso la va a marcar mucho y luego cuando ella habla ya de su proyecto de dedicarse a la educación de la fe en la juventud, o mejor a la educación de la juventud, que iba creciendo sin encontrar un sentido de la vida. Yo creo que ella tenía muy grabado en su corazón esta vivencia familiar. Bueno, alguna señaló por ahí esto que me pareció interesante, decía, el esplendor que la hará admirable. El haber nacido Juana en un ambiente social muy reconocido hizo que su figura y sus cualidades no pasaran desapercibidas y que la obra que ella iba a realizar, en la que iba a realizar su misión para la que Dios la había destinado, tuviera mucha acogida. Pues el ser Juana del Estonac, una persona que todos conocían, con una personalidad muy sobresaliente, muy inteligente, muy íntegra, pues le daba mucha credibilidad a la hora de abrir una escuela y de pensar pues en la obra que iba a realizar. Pero me parece que es importante ahí deducir que esto nos muestra que es que Dios está en todo, y aún en esas clases sociales más altas, pues con muchos más privilegios, más reconocimiento, Dios también obra. Y eso pues nos afirma en la convicción de que Dios está en todo y en todos los que se quieran acoger a Él, con la apertura y disponibilidad con que se acogió Juana a Dios. Bueno, el otro núcleo fue el contexto sociopolítico y religioso. Este contexto convulsionado, acordémonos que eran las guerras de religión,
que era una monarquía que no estaba acogiendo fácilmente las directrices del Concilio de Trento, que había ahí como mucha ambigüedad y toda la obra de Calvino, todo ese proselitismo de Calvino, todo ese ir atrayendo el liderazgo de la mujer. Bueno, era un contexto convulsionado, conflictivo. Es un elemento que marcó también los primeros años de Juana, prácticamente hasta su matrimonio. Y es pues como muy de Dios, que una adolescente, como era ella en ese momento, pudiera vivir como con tanta madurez y sobre todo con tanta profundidad lo que vivir en ese contexto le estaba suponiendo. Y la historia de la orden nos dice que eso hizo que se desarrollara en ella una notable sensibilidad a la situación de la iglesia y de la vida religiosa y también al deterioro de las costumbres sociales y familiares. Eso yo creo que es parte del don de Dios y sobre todo parte de la obra que Dios estaba haciendo en Juana, preparándola para lo que le iba a confiar. Esa sensibilidad al contexto sociopolítico y religioso. Y por último, el otro núcleo, la fe. La historia de su vida es la historia de su fe, nos decía, creo que Luz Eugenia. Una fe que se fue cimentando a medida que aprendía a dejarse conducir por Dios por caminos muchas veces en abierto contraste con lo que iba a ser su misión. Una misión que se configuró precisamente en esa trayectoria. Dios fue configurando la misión en la obra que iba haciendo en ella. Esto para mí está siendo como una convicción muy fuerte. Y todas las experiencias iban encaminadas de alguna manera a esa misión. Bueno, por caminos muy difíciles de recorrer hasta llegar a ver lo que Dios quería de ella. Entonces ese núcleo de la fe está marcado por ese dejarse conducir por Dios. Bueno, y dentro de ese núcleo de la fe, un don que también es admirable, tal como lo describe la historia de la orden, un don de oración que la mantiene abierta y disponible a los planes de Dios y al mismo tiempo cada vez más sensible a los males que se estaban generando en su ambiente. Y yo al final de lo que les compartí, como que simbolizaba en ese fuego atizado por unos leños lo que esa experiencia estaba suponiendo para Juan. El fuego que se encendía no solo en la oración, sino en el contacto con la realidad. Y que eso yo creo que es parte de la experiencia fundante de Juana. Esa llama, ese fuego que Dios le confió y que ella realmente experimentaba en su corazón. Bueno, y entonces como para visualizar un poquito lo que ese primer capítulo, ese primer libro nos deja, yo diría que son esos tres núcleos ahí, el de la fe, el de la familia, el del contexto, que se van a ir conjugando a medida que avancemos en la lectura de la historia. Son tres elementos que para mí son fundamentales o van a ser fundamentales en la misión que Dios le confió a Juan. Entonces, que tengamos esto como una síntesis del primer
del primer libro, esos 3 núcleos que se van a ir conjugando a lo largo de todo el tiempo. Bueno, si alguna quiere recordarnos algún aporte más que haya sido importante o subrayar algo en los que yo señalé, vamos a dar unos 5 minuticos para eso. Que en la diapositiva, cuando hace referencia a las costumbres y a la situación de la sociedad, me gustó la manera como lo dijiste. Me parece que sería bueno ponerlo así en la diapositiva, al deterioro de las costumbres, porque este documento me parece que es muy valioso, que de pronto va a servir para las jóvenes o para otros, entonces queda muy general decirlo a las costumbres y eso sin ponerle la palabra deterioro, porque es que cuando ella expresa las situaciones más urgentes de salvación, precisamente nos está mostrando que la mirada está en aquello en lo que Dios nos refleja y no aparece, que es el deterioro. Entonces vamos a introducirnos al libro segundo. Yo les dije al principio que como que la clave de lectura que yo quería, que yo me había propuesto cuando quería leer la historia de la orden, y compartí eso también con Lili, como que la clave de lectura era leerlo descubriendo el actuar de Dios en Juana, porque me había gustado mucho esa definición de Baena que dice que el carisma es el acontecer de Dios en una persona y en un grupo, a los que Dios va conduciendo para confiarles algo. Y que entonces en el carisma, para entender el carisma hay que mirar todo ese actuar de Dios en Juana del Estonac y luego en el grupo también. Entonces por eso a mí este segundo libro, que otras veces lo había leído como más de pasada, deteniéndome en lo de la experiencia del Cister, me resultó muy rico leyéndolo así como con esa clave. Y yo le puse ahí, es como en la trayectoria de ese actuar de Dios, forjando al ritmo lento su talla de fundadora de una orden nueva, necesaria en la Iglesia y llamada a perdurar. Así como que visualizaba yo, haciendo la síntesis de este libro, lo que Dios fue haciendo en Juana, como forjando en ella a la fundadora de esa orden nueva que iba a surgir en la Iglesia gracias a ese carisma que Dios le estaba concediendo así en la manera como iba actuando. Entonces, pues como que con esa clave fui leyendo todo lo del segundo libro. Entonces vamos a mirar lo que yo fui descubriendo. Bueno, el libro segundo empieza con un párrafo bastante largo y denso en el que el autor, pues que ya sabemos es el padre Busonier, que desde el principio dice: yo voy a ir haciendo las reflexiones a medida que narro la historia. Él insiste en esa sabiduría de Dios que lleva la historia de salvación por caminos al parecer contrarios a la meta que se persigue y que solo Dios en su sabiduría puede conducir. Solo Dios en su sabiduría puede hacer que a veces, por caminos tan contrarios a lo que nosotros vemos, se pueda llegar a una obra de salvación. Y yo creo que eso pues va siendo una experiencia muy concreta en distintos aspectos. Entonces, por eso yo como que concluía, es claro que esta es una clave que no podemos dejar de lado cuando se nos oscurece el camino de la vida o cuando queremos mirar la realidad desde la fe. Y esto tanto a nivel personal, yo diría como a nivel compañía.
Yo ahí como que me acordaba pues de palabras de Rita en el capítulo, cuando nos hablaba de la minoridad, de este hecho evidente de una disminución pues muy notable que no podemos disimular. ¿Cómo lo tenemos que acoger con una actitud evangélica? Pero descubrir qué nos está diciendo Dios y cómo por ahí nos va a llevar por caminos de salvación. Y lo mismo diríamos hoy en Colombia, todo esto que estamos viviendo a nivel sociopolítico, igual que en Perú y hasta en Estados Unidos. A ver, ¿qué nos está diciendo Dios dentro de esta historia en la que estamos inmersos? Entonces, como digo, esta es como una clave que a mí me parece importante, que en los momentos oscuros, en los momentos desconcertantes en que sabemos, pero esto para dónde va, que sepamos leer como con esta clave los acontecimientos. Bueno, entonces empezamos a acompañar a Juana en esta etapa que a mí me resultó muy rica. Bueno, entonces dentro de ese marco de los caminos contradictorios de Dios, digamos, vemos cómo Juana asume como en un acto de verdadera obediencia, porque para dejarse conducir por Dios, esa virtud de la obediencia es fundamental. Asumió en obediencia el matrimonio que habían concertado para ella sus padres. Un matrimonio que la elevaba aún más en su rango. Ahí la historia de la orden se detiene mucho en quién era Gastón de Montferrand, pues y muy elogioso con toda la historia y el perfil de esa familia en la historia de Burdeos. Y sobre todo la sumerge en una vida social que contradice totalmente sus deseos y sus sueños más profundos. Ella había acariciado otra cosa desde su juventud, pero bueno, ahí le tocaba ya meterse en ese mundo de la nobleza y ahí pues la imagen un poquito hasta se nos hace actuar con lo de Inglaterra, que todavía aparecen esas cosas. Pero bueno, Juana se tuvo que meter en un mundo así. Bueno, y Dios le concede en su esposo un ser humano admirable. Ahí la historia nos dice algo que nos lleva a concluir esto. Un ser que la ama, que proviene de una familia auténticamente católica, y es como si Dios quisiera darle así la experiencia de formar una familia unida por la fe, en contraste con aquella en la que ella creció. Y como para hacerle experimentar así los gozos y los sufrimientos que lleva una vida familiar, pero lo hermoso que es poder afrontar todo eso con amor y con fe, todo lo que eso es para una familia. Y ahí, por ejemplo, la larga espera de los hijos que tardaron en llegar fue una de las primeras pruebas para una pareja joven que esperaba con ilusión el fruto de su amor. Eso lo describe también la historia y es muy bonito ver que dice cómo afrontaban juntos desde la fe esa larga espera y esos, diríamos, fracasos, esos embarazos que no podían llegar a su fin. Bueno, pero llegan por fin los 5 hijos y esto supone para Juana
entregarse a la tarea de verlos crecer y educarlos en la fe y en los principios que quizás ella había asimilado en sus conversaciones con su tío Miguel. Yo creo que eso es muy bonito, pues como pensar, ella ahora ya su vida va a quedar acaparada por 5 hijos en los que ella está convencida que tiene que volcar todo su amor, todos sus cuidados y ser una educadora de la fe. Y es que no es casualidad que en 1580, cuando ella apenas empezaba esa tarea de criar a sus hijos, saliera la primera edición de los ensayos, pues el libro de Montaigne, que después se hizo tan famoso. Ese libro sería para ella un valioso manual para la tarea que iba a emprender. Y si pueden ver ahí la imagen, pues a mí me parece como hermoso verla ahí con esos niños y como tan dedicada. Ya ese iba a ser todo su mundo. Pero me parece que es una experiencia muy importante para todo lo que ella va a decir después de lo que es educar. Y entonces, recordando eso, como que esos ensayos de Montaigne le ayudarían mucho, lo que ella aprendió más que todo directamente de él. Ella allí podría ver en sus hijos esos principios que tenemos en el proyecto educativo, pues que no todos calzan el mismo pie, que la educación requiere escucha y un acompañamiento que ayude a crecer. Comprendería mejor que la vida es un libro abierto que hay que aprender a leer y que esa sería una de sus tareas como educadora. Educar en la vida y para la vida, que me parece a mí que es un principio tan hermoso porque yo estoy convencida de que la vida es una gran escuela o que es como casi la mejor universidad en la que uno se puede graduar y que Montaigne enfatiza mucho eso, el arte de ser humano, de ser sencillamente humano, pero descubriendo lo que eso es. Bueno, y podría también entonces formar cabezas bien hechas más que bien llenas y sobre todo infundir la fe como la clave fundamental para recorrer con sentido el camino de la vida. Bueno, entonces ahí vamos viendo pues a Juana, educadora, educando en esos principios que el tío le infundió con su influencia durante la niñez y la juventud. Y entonces aquí se van a afirmar desde una experiencia muy profunda que es educar a los propios hijos. Bueno, y en medio de esto hay 2 hechos importantes que señala ahí la historia, 2 hechos importantes en esta época que como que van a seguir alimentando los sueños que subyacen en la vivencia de Juana de l'Estonac en su vida matrimonial. Aunque ella estaba tan inmersa en esa nueva vida y con 5 hijos que Dios le dio, pues eso le daba para estar totalmente centrada ahí. Ella no perdía la sensibilidad del contacto con lo que estaba pasando a su alrededor. Y a pesar de que estaba en un castillo, uno diría pues alejada de todo, eso no era el caso en Juana de l'Estonac. Y esos 2 hechos, ya vamos entonces a mirar ahí cuáles fueron, que son muy importantes. Bueno,
El primer hecho es el resurgir de la Iglesia y de la vida religiosa en Francia a partir de la conversión de Enrique IV. Es que hemos visto y sabemos por la historia que durante esta época la Iglesia y la monarquía pues tenían que estar muy a una, y cuando la Iglesia le quiso quitar algún privilegio al rey, entonces ya reaccionaron más bien en contra de la Iglesia y a favor del rey. Pero bueno, esto de que Enrique IV se hubiera convertido, que hubiera ido hasta Roma, que el Papa lo hubiera bendecido y eso trajo ya, junto con el edicto de Nantes, la paz a Francia y un florecimiento de la Iglesia. Y ahí dice cómo Juana del Estonac se alegró y celebró ver eso que estaba pasando en su patria. Y el autor hace ahí una reflexión importante porque florece la Iglesia y florece la vida religiosa. Y entonces él hace una reflexión también de la relación Iglesia-vida religiosa, como que tienen que ir muy unidas. Y es que el Vaticano II, ya en nuestra época, puso muy de relieve el sentido, lo que es el ser de la vida religiosa como don para la Iglesia. Y esto después lo va a subrayar mucho Pablo VI, porque la vida religiosa está llamada a ser una instancia en que se pueda ver presente y actuante la vida y santidad de la Iglesia. En otras palabras, que creo que es Pablo VI, dice, es mostrar que el mundo no puede ser transformado sin el espíritu de las bienaventuranzas, y que la vida religiosa está llamada a mostrar eso. Entonces, pues para mí es un elemento fundamental, como una experiencia que se convierte en un elemento importante dentro de este proceso fundacional. Y que creo que nos valdría la pena, pues, como que profundizáramos un poco más. Como les digo, pues el Concilio Vaticano lo tiene, después Pablo VI escribió una exhortación sobre la vida religiosa que ahonda en esto, y el Papa Francisco hoy, cuando habla de qué espera de la vida religiosa y qué espera de la vida religiosa en este camino sinodal, pues él nos está diciendo algo que va por ahí con esta idea que yo estaba expresando. Bueno, y el otro hecho que va con el reflorecimiento de la Iglesia es el reflorecimiento de dos monasterios importantes, el de la Anunciada, que ya existía y que fue donde entraron las dos hijas de Juana, y el de las Fuldenses, que ahí pues entró ya como con mucha fuerza y fue al que ella se sintió atraída. Entonces es interesante ver que ya ahí su sueño no era el de la juventud pensando en la renovación, en la reforma de la vida religiosa tan afectada por el calvinismo, sino que ya su deseo era entrar allí para vivir una entrega radical a Dios con ese ánimo y generosidad con que ella lo vislumbraba en su juventud. Y bueno, y Dios la dejó entrar ahí, pero con otros planes. Pero es que eso es lo hermoso, pues cómo esos caminos de Dios van forjando en ella lo que Dios quería que ella llegara a ser. Bueno, y a partir de ahí, pues como de esa vida que uno dice, pues estaba en lo mejor, con sus hijos ya casi educados y dedicada
a su esposo, a sus bienes, a la servidumbre, a todo eso. Sucede la muerte inesperada de su esposo. Y empieza ahí esto que yo he titulado ahí como el duro aprendizaje de la radicalidad evangélica. Ahora Dios la va a llevar por un camino de radicalidad, pero no como ella lo soñaba, entrando a la vida de las fuldenses y distinguiéndose por todas sus penitencias y todo. Dios le va a enseñar lo que es la radicalidad evangélica. Entonces, la inesperada muerte de su esposo, cuando estaba en lo mejor de la experiencia familiar, fue un golpe duro, visto humanamente, pero también luminoso en la trayectoria de fe de Juana. Fue la experiencia de perder lo más querido que tenía para ganar lo que ella leyó como una liberación, que le permitiría realizar su sueño de juventud con una entrega total y definitiva a Dios en un monasterio. Entonces, esto de perder para ganar, que es algo tan del Evangelio, tan de la vida de Jesús, y el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la pierde, y el que la pierda por mí la gana. Todo eso pues que es la radicalidad y la paradoja del Evangelio, que a veces es difícil de entender y de acoger. Una encrucijada existencial en la que solo Dios sabía por dónde la quería llevar. Entonces estaba pues ya libre de la vida conyugal, digamos así, con los hijos ya en una edad en que parece, sobre todo el mayor ya había estado en Roma terminando sus estudios, las otras entraban al monasterio y la otra estaba en edad de casarse. Bueno, ya ella iba experimentando que se iba quedando libre para poder realizar ese sueño. Y pues vamos a ver entonces Dios cómo la sigue llevando por ese camino de radicalidad evangélica. Y hay unos párrafos que a mí me resultaron muy ricos y son los del diálogo de Juana con su hijo para comunicarle la decisión de dejar los hijos y dejar el mundo. Ese diálogo a mí pues como que me reveló mucho. En primer lugar, uno puede ver ahí que Juana, en la manera como le hablaba al hijo y como esperaba que él reaccionara, Juana se apoya en la educación que le había dado a sus hijos y confiaba así que Francisco, su primogénito, iba a saber entender y asumir desde la fe la decisión de su madre sin negar el dolor que suponía para ambos. Pero es que Juana le habla con realismo, le habla de lo que fue la pérdida de su esposo, de lo que le puede costar dejarlos, de todo lo que ella hizo por educarlos. Le habla muy bonito ahí, pero le habla de que vaya tratando de entender todo eso desde la fe. Entonces, bueno, entonces ese diálogo sigue, ya Lili, la siguiente, por favor. Bueno, y entonces, por una parte es que ahí como que ella quiere probar la educación que les había dado en la fe. Y por otra, ese diálogo revela lo que fue para Juana el sentirse inmersa en una vida social
que parecía robarle tiempo y amenazar su intimidad con Dios. En medio de todo ese bienestar, digamos así, de esos 24 años de matrimonio, Juana vivía como un combate interior, pero que ella lo supo disimular y llevar muy bien, en el que también Dios le iba mostrando que tenía que aprender a estar en el mundo sin ser del mundo, aprender a mantener el corazón en lo que es el verdadero tesoro. Y esto se lo dice a Francisco. Tú tienes también, ahora tú quedas en posesión de todo, ya eres el marqués y tienes la responsabilidad, pero que no pierdas el centro, que mantengas tu corazón en lo que es el verdadero tesoro y estar dispuesto a venderlo todo por ese tesoro. Es lo que Dios le había ido mostrando. Enseñarle a Juana, Dios, a gozar de los privilegios de su rango sin perder la sensibilidad por los pobres y necesitados, a quienes en su tiempo de viudez, sobre todo, ella sirvió con mucha generosidad. Dice ahí que iba a visitar enfermos, que iba a las cárceles, que ayudaba a los pobres con mucha generosidad. Entonces, es así como su vida pudo ser un testimonio elocuente de la fe que profesaba. Pero entonces creo que ese núcleo de estar en el mundo sin ser del mundo, para mí es otra cosa como importante porque se va a ver también a lo largo del tiempo. Bueno, y después de ese diálogo con el hijo, viene la narración detallada y emotiva de la salida de Juana de Burdeos, su viaje por el Garona, su llegada al monasterio del Císter, donde otra vez se encontraba con el hijo. Es un pasaje pues de los más conocidos y conmovedores en el que el hijo, en el que al hilo de esta reflexión tendríamos que llamar, ella vivió ahí el realismo de dejar padre, madre, hijos y cuanto tenían en el mundo para convertirse en discípulos. Y vamos a ver que ese discipulado fue difícil. Solo la gracia de una llamada que se hace imperativo puede hacerlo posible. Entonces la imagen ahí pues también es muy expresiva. La despedida del hijo, ahí es la llegada a tu luz y encontrar que ahí estaba otra vez el hijo pidiéndole que no, que por favor no lo dejara. Bueno, entonces la tenemos ya en el Císter como una novicia muy sobresaliente en todo sentido. Esa vida de austeridad y penitencia, en esa vida Juana creyó haber encontrado la manera de hacer realidad su sueño de entrega radical al Señor. Pero Dios le mostrará que no era la penitencia extrema lo que Él quería de ella, sino el aprendizaje de una vida armónica en la que el cuidado del cuerpo y la salud, cuidando el cuerpo y la salud, se entregara con todas sus fuerzas a la obra de salvación al modo de Dios, al modo que Dios le iría mostrando. Su entrega va a ser de otra manera. Su fragilidad extrema, el diagnóstico del médico, la voz de la superiora, la llevarán a coger no sin dolor el niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. ¿Ya? Ahí otra frase de esas radicales del Evangelio.
ese salir de sí es más agradable a Dios que todas las penitencias. Es lo que ella irá a decir después y lo que nos dicen las constituciones cuando nos habla de las virtudes sólidas. Bueno, y aunque acepta pues como en obediencia el que tiene que salir, sabemos lo que fue esa noche de oración. La oración ferviente de esa noche es una prueba más de cómo Dios la va entrenando en la abnegación. A mí me llama mucho la atención cuando uno lee lo que está ahí como el texto de la oración, sin la cual, esa abnegación, sin la cual no es posible la disponibilidad en la escucha. Entonces, como digo, cuando uno lee, está todo el tiempo diciendo, Señor, yo te busqué, Señor, yo esperé, Señor, yo me entregué, Señor, yo hice todo. Y no, pues es que no es por ahí por donde Dios quiere las cosas, sino que llega el momento en que ella, pues a lo mejor se da cuenta de que está hablando ella y no está escuchando. Y es cuando le dice, bueno, Señor, habla tú, dime. Solo cuando Juana llega a esa actitud, puede Dios revelarle con toda claridad sus planes y darle la paz necesaria para abandonar un proyecto acariciado durante tantos años y volver al mundo que había dejado con tanta convicción. En ese, Señor, háblame tú, que yo escucho, que yo estoy dispuesta. Esto es muy importante también para la vida de oración, que sepamos escuchar, no solo pedir, sino escuchar. Y volver al mundo que, bueno, había dejado. Dios la espera, el mundo, perdón, es allí donde Dios la espera y donde ella irá descubriendo en el día a día los signos por los que Él le seguirá manifestando su voluntad. Él la quiere en el mundo. Él quiere que salga de ahí y que abandone ese sueño. Esa es la gran oblación que tiene que hacer Juana en ese momento. Pero Dios le va a dar una claridad tan grande en lo que es, que puede salir con mucha paz. Bueno, y esa visión que Dios le concede contiene todos los elementos de lo que será la orden nueva que Dios quiere y el mundo necesita. Y yo pues lo sintetizo en estos tres. La llamada a tender la mano a una juventud que se pierde. Pero es que uno entiende ahí que ese tender la mano es ese celo apostólico que el Señor encendió en ella desde el principio, que ella sintió tan vivamente la situación de la juventud. Y no solo por lo que había experimentado, sino por lo que había visto después, que fue la visión de todo eso y la memoria de todo eso, lo que hizo que esa visión la afectara y escuchara la llamada a tender la mano. O sea, que se requiere ese sentir profundamente la situación de la juventud. El segundo elemento que me parece también fundamental, la llamada a establecer una orden de mujeres dedicadas a la educación bajo una regla en la que, sin los rigores de las reglas antiguas, se armonicen las virtudes interiores, las virtudes sólidas, y la dedicación a la instrucción de la juventud. Esa armonía
Yo me acuerdo que cuando estábamos preparando el capítulo de las constituciones, y había un jesuita que nos estaba acompañando y leyendo nuestros documentos y todo, él subrayaba esto, dice, yo lo que encuentro aquí es que la fundadora como que configura una vida muy armónica, una vida contemplativa y activa, una vida en clausura, pero muy conectada con el mundo y muy sensible, una vida muy armónica. A mí eso se me quedó mucho y como que ahora mirándolo en esta historia me sigue resonando. Y luego, pues que María será el modelo al que se debe mirar siempre. Y desde el principio de la lectura de la historia, pues hemos ido subrayando que la figura de María es esencial y que María tiene ahí un papel muy importante y que es muy bonito como lo expresamos hoy en las constituciones. Nuestra devoción a ella es imitar sus virtudes y profundizar en su misterio. Y creo que es como por ahí donde tenemos que retomar ese elemento de la dimensión mariana. Profundizar en el misterio de María como mujer, como madre de Dios y como madre y protectora de la compañía. Bueno, un tiempo más de espera seguirá de ahí, pero es una espera activa y discerniente. Y el retiro del amor será como el broche de oro que sellará esta larga etapa de más de 30 años, siguiendo los caminos de Dios, dejándose modelar por Él a través de un duro aprendizaje de abnegación y disponibilidad. Es que es importante sopesar que fueron más de 30 años en el que Dios la fue forjando, y la fue forjando como una mujer muy íntegra, una mujer que había vivido mucho, pero había vivido muy consciente sus 30 años de vida, sus más de 30 años de vida, y ya tenía 43 años en este momento. Y ahí recuerdo yo también que cuando el capítulo del 97, que fue el de los laicos, le pedimos a varias laicas que leyeran la historia de la orden desde la perspectiva de Juana, mujer laica, y le sacaron como mucho partido a lo que sería este segundo libro de la historia de la orden. Juana como mujer laica, que fue madurando y enriqueciéndose con una vida pues muy plena que llevó, pero una vida en la que Dios actuó muy profundamente también en ella. Como que ahí también Dios ya iba terminando la forja de esa mujer que iba a ser la fundadora de la Compañía de María. Y me llama la atención que estaba sobre todo en el primer libro, como el autor, el padre Busonier, subraya, y es que yo voy a escribir la historia de una fundadora, de alguien elegido por Dios para mostrar a otros el camino de la perfección evangélica. Y que una fundadora, pues, es la que va recibiendo ese carisma, y aquí estamos viendo cómo acontece Dios ahí. Bueno, yo creo que esta ya es lo último que yo tenía que decir. Bueno, entonces, sí, ahí está ya.
Entonces, pues yo creo que ahora sí tienen la palabra todas las otras que leyeron también este capítulo y seguramente descubrieron cosas importantes. Cuando leí, algo que me impactó bastante fue después de esa conversación, en medio de esa conversación que ella tenía con su hijo, me puse a pensar que en esa época la visión sobre la mujer era una visión completamente diferente a la que tenemos hoy. Los parámetros la llevaban a ella a someterse a los paradigmas de la concepción que se tenía como mujer en ese tiempo. O sea que realmente cuando el hijo le replanteaba las cosas y le pedía, él estaba pensando en esa madre mujer para la cual realmente tenía hasta cierto punto, no sé si la palabra derecho será la mejor, pero de todas maneras como quien dice, eso es lo que te toca a ti. Y precisamente ella lo soluciona en parte cuando le encomienda a Juanita a él. Le dice, tú vas a cuidar de tu hermana. Pero lo que yo quiero decir con esto es que me parece que en ese proceso es importante dos cosas. Una, la postura de ella como mujer, porque de todas maneras tenía un modo de ser y que creo que también muy desde la acción del espíritu reforzado, que era como predeterminada y con coraje y valentía, porque ella se salió del molde que normalmente debía tener ahí como mujer. Y el hecho de que con esa actitud que ella tuvo con la conversación con él, me parece que está mostrando que hay algo en ella como mujer frente a lo cual tiene que ser libre. Y me parece que para la Compañía de María y para la educación en la tarea nuestra, y también lo que ella resaltó, cuando se educa a una mujer, se educa a una familia, me parece que sería como bueno introducir una diapositiva en ese sentido del papel de ella como mujer y de la libertad que ella tuvo tan grande, acompañada, me parece a mí, de coraje, de valentía, porque ella ahí estaba rompiendo ese molde y ese paradigma al cual estaba sujeta por la historia, por la mentalidad, por la filosofía de ese tiempo. Y yo encuentro que plantearlo y hacerlo explícito me parece que tiene un valor muy grande para la tarea educativa que nosotros tenemos entre manos. Muchas gracias, Cecilia. Han levantado la mano Sandra Jaramillo, Marta Inés, Virginia Gómez y Josefina. Sandra. Bueno, a ver, soy yo a propósito de, bueno, este capítulo tan rico todo, pero en fin, a propósito de la oración del Cister y de ya no la oración en sí misma, sino lo que la historia de la orden trae comentando, tal vez no, ahí dice que ella lo comentó varias veces a sus hijas, pues y entonces la manera como ella leyó aquella inspiración después de su oración. Pues ya lo habíamos oído, yo creo, pero a mí me gustó volverlo a ver después de haber hecho todo ese recorrido por la historia personal hasta este momento. Y como dice ella, inmediatamente recordó al ver lo de la inspiración aquella del infierno, eso, ella recordó la primera inspiración que había tenido y la unió con esta ahora de las niñas tendiendo la mano, las niñas pidiendo auxilio.
Y entonces ella misma hizo la conexión y dice que en la primera fue concebido el espíritu de su misión, cuidar la llama de la fe, la llama que Dios había encendido en ella. Y en la segunda acabó de tomar forma aquello, como que se esbozó el cómo, tender la mano. ¿Cómo vamos a cuidar la llama? Vamos a tender la mano educativamente. Y por ella misma pues se supo el valor de esta visita celestial. Y otra cosa que me impresionó, me llamó la atención es en la MOT, cuando describen el retiro en la MOT, que uno cree que fueron 2 años, y uno cree pues que ya de ahí va a salir como muy, muy claro todo, ¿no? Pero son como solo pinceladas que ella ya va incluyendo, ¿verdad? Pero sí tiene muy clara la intuición de que Dios la quiere, no para él solo, la vida contemplativa, ni su realización personal, pues sí, saber que me le entregué del todo a Dios, sino que es para ser apóstol en el mundo. Eso sí ya lo tiene claro en el amor, pero de todas maneras son apenas algunas luces, algunas mociones. Y a mí me ha impresionado mucho siempre eso que ya Silvia mencionó. Todo esto está pasando a sus 46 años, en un momento en que, bueno, ella sí va a vivir 84, pero la esperanza de vida en aquel momento no era como ahora, ¿no? Entonces, a sus 46 años todavía tiene intuiciones muy importantes, pero todavía no es todo tan claro. Eso a mí siempre me ha impresionado mucho. 30 años ella preguntándose, Dios, ¿tú qué quieres de mí? Dios, ¿tú qué quieres de mí? Porque esto va como para otro lado. ¿Cómo es eso? Bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Luz. Marta Inés. A ver, yo esta vez sí me puse a leer bien el capítulo, no lo leí todo, pero, a ver, ¿qué me llamó la atención? Todo el énfasis que hacen en la nobleza de Montferrand, que aquí lo hemos comentado en la comunidad. Hoy hablamos de ser iguales todos. Francia pasó por la Revolución Francesa y sin embargo, cómo hemos estado todos pendientes de la realeza, cómo se comporta la realeza con Diana y ahora con Meghan. Eso es, hay situaciones culturales que forjan como las mentalidades y que esto de trabajar en la educación es trabajar en la historia de las mentalidades y yo no sé pues cómo. Me parece que en el capítulo aparece también muy fuerte, a ver, Silvia citas con mucha tranquilidad a Busonier. Yo ahí veo muchas manos. Vuelvo a mirar la mano Docen, por esa tendencia que había en ese momento tan fuerte hacia la soledad y el silencio, que representaba físicamente el cister, pero que estaba en una mentalidad que había comenzado en la Reforma Católica desde San Juan de la Cruz y Santa Teresa hasta, y que recorrió a Francia hasta Alemania con los escritores sobre el silencio. Uno se pone a pensar, ahí en el cuadrito, la figura de la historia de la orden, presentan el monje cisterciense detrás de ella como sosteniéndola en la súplica que le hace
el hijo. Y es porque los directores espirituales de Santa Juana en este tiempo eran los cistercienses. Entonces era un cisterciense. Lo dice pues también la historia. Entonces dice uno, francamente, ¿cuál autor? Yo no sé si Bosonier, si la compañía, porque también hay textos biográficos que ella contó a su nieta, pero cómo dio ese salto del cister a una vida que la misma historia de la orden la presenta como más humana. Un jesuita me hacía caer en la cuenta de que en el relato de la noche del cister está muy clara la meditación de los ejercicios de ver que las almas caen en el infierno. Hay una mezcla de imágenes, de experiencias, de textos ahí metidos, tejidos en un mismo relato, que pues yo creo que sí es muy interesante cogerlos uno por uno. En el cister, incluso alguno escribe que las monjas de Fellante y los cistercienses comían sentados en el suelo y dormían en una cama de tablas con una sola directamente sobre las tablas sin quitarse el hábito, y solamente se cobijaban con una cobija nomás. Eso para un invierno pues es mortal, y para una persona de 46 años es mortal. La condición de viudez le devolvía a la Santa Madre, o la colocaba en una condición de libertad, eso lo decía Pilar Foz, de libertad económica, que la hacía en ese momento dueña realmente de sus bienes. De manera que es muy, muy particular pues que el hijo le dice que se quede, porque quedarse sería que ella quedara dueña de sus bienes. Bueno, sí, renunció a todo. Hay muchas cositas que vale la pena ahí caer en la cuenta para crear un cuadro más, pues, muy existencial, digo yo, del que podemos sacar muchas cosas. De todas maneras, pareciera que el propósito del historiador es mostrar que el propósito de Silvia es muy claro, mostrar el proyecto educativo, pero el propósito del autor del capítulo pareciera que es seguir mostrando cómo en la personalidad de Juana se juntaron una serie de experiencias de alguna manera en el proyecto de Dios que la hicieron la persona que fue. Pero todavía yo creo que meter el proyecto educativo me parece un poquito temprano, pues. Pero sí, el proyecto educativo era más humanista. Yo creo que ahí está la intención de los jesuitas también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martica. Virginia Gómez. Ya se me estaba olvidando lo que iba a decir, pero es con relación a que Juana del Estonar pasa por todas las etapas de la vida: adolescente, joven, casada, viuda, antes de llegar a la vida religiosa. Y me parece que la parte de la parte de casada, donde fue esposa y compañera de su marido Gastón, me parece que le aportó muchísimo para lo que fue después lo de la vida religiosa. Aquí, en el libro de Luz Eugenia, que se llama Con la vida de Juana del Orar con la vida de Juana del Estonar, está muy bien expresado eso. Yo solamente voy a leer la última parte porque esto pues tiene una página entera, entonces no es para ahora decirlo, sino que ahí está expresado cómo fue la vida de ella como esposa y como compañera de Gastón. Y me parece que tiene un sentido muy bonito y mucho que le aportó después a lo que fue la vida religiosa. Aquí dice: sentir y gustar ese amor humano maduro, recíproco, que acepta incondicionalmente al ser amado, que hace cada uno crecer y dar al otro lo mejor de sí. Qué gracia representó para Juana de Montferrand ser esposa y compañera. Y también en la historia de la orden están muchas cosas que ella llegó a
a descubrir de ella misma y que quizás antes no las había descubierto, pero que el ser madre, el ser esposa, el ser compañera, la ayudó. Por ejemplo, dice que se dio la oportunidad de desplegar sus cualidades personales. Fue la mujer hábil en la organización económica, serena en las dificultades domésticas, prudente en las relaciones sociales, paciente en todos los acontecimientos de la vida, dejando donde quiera que pasaba el rastro de su virtud. Es un poquito para hacer caer en la cuenta de eso, ¿cierto? Que como que su vida de matrimonio no fue así como que porque tocó, porque sus papás la llevaron allá, sino que bueno, eso era lo que se hacía en ese tiempo, se usaba en ese tiempo. Pero ella, así como vivió su juventud, vivió su vida de casada, vivió su vida de madre, vivió su vida de relación con Gastón como una relación de casada y después vivió la relación de monja. Y a mí me parece que mucho de su vida de matrimonio ella le ayudó para después fundar la Compañía de María. Muchas gracias, Virgin. Josefina. Bueno, me ha gustado mucho todo lo que se ha dicho pues, sobre este capítulo. Yo también lo leí. Y bueno, creo que podríamos pasarnos todo el año descubriendo cosas de este capítulo. A mí me ha parecido interesantísimo. Y no sé, en la página 69 descubrí una descripción de la fe de Juana de Estonal que me pareció muy interesante. Miren, hubo un momento en que la Compañía de María dijo que teníamos que educar en una fe en promoción de la justicia. La primera palabra fue en promoción de la justicia. Eso creo que lo sacamos de la Congregación 32 de los Padres Jesuitas. Después cambiamos la palabrita promoción por la palabra que fructifique en obras de justicia, tal vez para que no quedara igual la copia a lo de los jesuitas. Pero de todas maneras, dijimos una fe que fructifique en promoción de la justicia. Y cuando yo estaba leyendo en la página 69, todos los testimonios de ella en su viudez dicen que la gente la veían como una persona natural en todo, con toda naturalidad. Sin embargo, atraía su atención, este es el párrafo, su frecuente participación de los sacramentos, la prodigalidad de sus limosnas, su interés en visitar enfermos y encarcelados. Y aquí viene una frase que es una perla para quienes a menudo conseguía la libertad. Conseguir la libertad de un preso no es darle agua para quitarle la sed. Conseguir la libertad de los presos tiene una dimensión política, una dimensión de justicia. Entonces, a mí me parece muy interesante eso porque aparece su fe y su opción por los pobres ya con esa dimensión de justicia, sacarlos de la cárcel, conseguirles la libertad. Y después dice, su humildad dedicando el Jueves Santo con manos caritativas a lavar los pies a 13 pobres. Entonces yo me puse a pensar, Jesús le lavó los pies a 12 apóstoles. ¿Cuál es el 13º? O el 13º, como se dice. Pues los que estaban en la última cena eran Jesús y los 12 apóstoles. Aparece Jesús como un pobre también, a quien Juana de Estonal le lavaba los pies. Eran esos 13 pobres. Además de eso, estaba agachada para lavarles los pies. Cuando el evangelio de la puerta estrecha, estaba viendo yo que la puerta estrecha no era solamente angosta, sino que era bajita, y que para pasar por esa puerta estrecha había que agacharse. Santa Juana se está agachando frente a esos 13 pobres. Es como la dimensión también de inclinarse ante el pobre. No es la opción por el pobre que lo mira desde arriba,
sino que al contrario, se inclina ante ellos, se inclina ante él. A mí me pareció interesantísima esta descripción, son unos renglones, pero esta descripción de la fe de Juana de Estonac, ya desde ahí, desde las raíces, entonces me alegré muchísimo porque pensé, bueno, lo que nosotros hemos puesto como parte del carisma, educar en la fe, que fructifica en obras de justicia, no solamente fue copiado de los jesuitas, sino que fue sacado de las raíces de nuestras fuentes, de lo que fue el testimonio de la vida de Juana de Estonac. Bueno, y si uno sigue leyendo, encuentra también esas perlas en frasecitas que a veces ni siquiera se leen, pero que cuando uno pone los ojos en ellas, como que descubren una serie de dimensiones de la vida de ella y de la vida de la compañía que son muy interesantes. Entonces, me ha encantado eso. He visto también algunas cosas que ya han mencionado las otras y todo eso, pero esta parte me ha parecido, no sé, me gustó mucho, me tocó, me impactó. Muchas gracias. Gracias, José. De Yanira, no sé si es de ella o Isabel o Beatriz o Claudine, que están ahí juntas. Soy yo. A ver, a mí me encantó la forma como sintetizaste y realmente que fue maravilloso. A mí me llamó la atención lo último, cuando está en Lamotte, que habla de la soledad y cómo comparó la primera con la segunda y cómo Dios la fue conduciendo. Pero sobre todo concibió en su espíritu un plan nuevo para la orden, donde las jóvenes que querían era como un asilo a alejarse de los peligros, era buscar la perfección cristiana, era una escuela de doctrina y santidad, y contempló a la Virgen como madre, donde era una vida escondida y apostólica. Y también, no sé, me gustó mucho la conversación que Juana tiene con Dios, cómo es investida de una doble luz, una luz que llena el corazón de alegría y un espíritu de ser. Eso es lo que a mí me gustó y creo que has hecho, Silvia, un resumen maravilloso de todo este capítulo. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Me encantan todos estos aportes que han dado. Yo realmente, para mí la página del retiro de Lamotte es increíble. Yo ahí no me detuve porque dije yo, seguro aquí se van a detener otras y van a descubrir mucho más. Y por eso me detuve más en lo otro, pero quiero agradecer eso e invitarlas a que la leamos, pues descubriendo, porque es como lo que cierra todo este capítulo. Y sí, han hecho pues todo lo de José también, esto de la opción por los pobres de Juana, su sensibilidad, que es su sensibilidad traducida en actos. Bueno, muchas cosas muy buenas. Me encanta pues que haya habido tanta participación y alguna me decía, pero qué bueno que otras participaran, y yo pienso lo mismo. Entonces estaba pensando, ¿no sería bueno que en cada comunidad antes del lunes se reunieran y dijeran, a ver, las que leímos, qué sacamos y qué podemos aportar? Que de cada comunidad pudiera haber por ahí una cosita, a ver quiénes más se atreven en el próximo encuentro. Y es que veo que Margarita está levantando la mano. Margarita. Muy bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, Margarita, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, primero que todo, pues agradecerte a ti por todos los aportes, y siento que este capítulo pues me resonó demasiado
la humanidad de Juana. Esa combinación tan profunda entre vida cotidiana, soledad, silencio, oración, discernimiento, y he podido encontrar a una Juana muy compasiva, que no la había como captado de esa manera, muy compasiva y combinando mucho la libertad y la obediencia. Y como esa radicalidad como para ir dejando el mundo, para ser plenamente de Jesús, para hacer vida nueva para la iglesia. Y siento pues que este resultado, eso es el resultado de buscar constantemente la voluntad de Dios. O sea, sus 43 años generando vida nueva para la iglesia, pues que somos nosotras. Esto pues me hizo como nuevamente resonar lo que, pues como el hilo de este estudio, y es ¿qué quiere el Señor de nosotras? Y creo que esa era pues la pregunta de Juana siempre, ¿qué quieres de mí? Y creo que no podemos dejar de preguntarnos qué quiere el Señor de nosotras para poder seguir generando vida nueva. Gracias, Margaret. Gracias. Bueno, Lili, ya entonces muchas gracias. Muy bueno todo, gracias. Sí, yo creo que muchísimas gracias entonces a Silvia por seguir preparando con tanto amor y profundidad estos espacios para nosotras, a cada una de las que nos regalan su palabra, porque nos enriquecen desde las distintas visiones y sensibilidades. Y vamos a permitir que esta semana sea también una semana para seguirnos preguntando nosotras por la voluntad de Dios, para seguir en búsqueda, porque Dios siempre tiene un querer para nosotras, estemos donde estemos, viviendo lo que estamos viviendo, que podamos preguntarnos y que en todo lo que reconozcamos que es paso de Dios, sepamos decirle esta semana, hágase. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.